Esta canción dice eso de salir corriendo hasta que eso se arregle. ¿Ese es buen plan? Yo creo que no, francamente creo que no. Creo que ninguna respuesta se encuentra huyendo. Creo que huir está muy bien de un depredador para que no nos coma. Creo que huir de las situaciones difíciles, de los problemas, incrementa el tamaño del problema. Entonces yo creo que la huida no es nunca la solución. Es muy comprensible desde el punto de vista humano, es muy tentador salir corriendo, es muy tentador bloquearse, es muy tentador enfrentarse, irritarse, pero ahí no está la solución. ¿Por qué un cirujano, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, decide un día dedicarse a esto? Bueno, vamos a ver, yo creo que los cirujanos tenemos la oportunidad, por llamarlo así, de encontrarnos con situaciones límite, tanto a nivel emocional como a nivel psicológico. Es decir, un cirujano tiene que ser capaz de mantener su equilibrio, de mantener su foco, de mantener su resistencia en situaciones muy complicadas, donde las decisiones tienen un impacto enorme, tiene que tener un enorme aguante físico. Hay cirugías muy largas, de más de 9 horas, donde tienes que estar de pie, no vas a ningún lado, no vas al baño, no vas a ningún lado. Y todo esto realmente te ayuda mucho a entender el mundo afectivo. Por otra parte, cuando un enfermo tiene que ir a quirófano, su situación emocional es una situación de muy intensa. La sensación de vulnerabilidad, nos podemos imaginar lo enorme que es, ¿no? Para anestesiar a esa persona, va a perder el conocimiento, va a poner toda su confianza en ti y en el equipo, y en el equipo anestesista, todo el equipo de cirugía. Y saber entender ese mundo emocional, esas fluctuaciones emocionales, saber intervenir de una forma positiva para que ese enfermo entre a quirófano con confianza, con serenidad, con la ilusión de que se va a recuperar, es de una importancia excepcional. Entonces, hay otras especialidades de la medicina que, siendo igual de bonitas, a lo mejor no ponen en situaciones tan límite ni a los enfermos ni a los profesionales de la medicina en este caso. Entonces, yo la verdad es que a mis 26 años de cirugía solo le puedo dar las gracias por lo que he aprendido sobre el mundo de las emociones, sobre lo que es la gestión de las emociones, sobre lo que es la grandeza humana. En los libros que he escrito, prácticamente en todos ellos, siempre ha habido un agradecimiento especial a mis enfermos por lo mucho que me han enseñado, y porque verdaderamente en esa situación de vulnerabilidad ves la profundidad que hay dentro de cada persona, cómo una pequeña palabra de aliento puede repercutir inmediatamente en la gestión de la tensión arterial cuando el enfermo le duerme el anestesista, como el hecho de que estés ahí cuando el paciente despierta, pero está todavía obviamente bajo los efectos de la confusión según al poco despertar de su anestesia, como oír tu voz puede calmarle de una manera enorme, y yo creo que de alguna manera esto es precioso porque humaniza muchísimo la profesión. Un cirujano, pues con frecuencia se le ve como una persona, pues obviamente con un gran componente técnico, como no lo va a ser si nosotros tenemos que intervenir con instrumentos, ¿no? O por lo menos cuando yo ejercía la cirugía hace ya muchos años. Y a veces se nos pasa esta dimensión también tan importante que es humanista. Estás hablando de los pilares de un ser humano, tanto de fuera hacia adentro, es decir, en tu trabajo, para ti mismo, tú lo has necesitado y lo has tenido que manejar, sí, para contigo mismo, y después también por el paciente. Hace un rato, hablando ahí fuera, en una conversación que hemos mantenido, para mí tengo que decir que muy edificante, me has dado 3 claves o al menos yo lo he entendido, que es tu forma de proceder. Por ejemplo, ¿qué es la libertad para ti? La libertad para mí es ser capaz de responder como tú quieres responder, independientemente de lo que a ti te llegue. Y me baso mucho en lo que decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Libertad es lo que tú haces con lo que te hacen. Para mí una persona libre no es una persona que reacciona, no es una persona que ojo por ojo, diente por diente, ¿eh? Para mí una persona libre es una persona que responde, es una persona, como decía el gran Viktor Frankl, que entre lo que le sucede y lo que esa persona hace hay un espacio en el que esa persona decide lo que quiere dar. Y para mí eso es la libertad creativa, la libertad en la cual tú eres capaz de ofrecer algo diferente a lo que recibes. Es decir, no haces lo que el resto de la sociedad hace.
No haces lo que es más fácil hacer y lo que modelos automáticos que hemos aprendido por condicionamiento social te invitan a hacer. ¿Y cuándo la sociedad te hiere? ¿Te hiere? Bueno, yo creo que la sociedad hiere porque todos somos parte de esa sociedad, por tanto todos somos responsables en cierta medida, mayor o menor medida, de esa herida. La sociedad hiere porque la sociedad se ha deshumanizado profundamente. Cuando una persona se ha deshumanizado, no ve a la otra persona como un fin en sí misma, lo ve como un medio para sus fines, es decir, baja a esa persona a nivel, la convierte en un objeto. Y en el momento en el que tú a alguien le conviertes como un medio, en lugar de reconocer que esa persona es un fin en sí misma, tú estás hiriendo la dignidad de esa persona. Es decir, deshumanización como enfermedad. Sí, de su propia humanidad. Por eso en medicina, aunque coloquialmente se habla así, desde luego en profundidad nunca se debe ver así. Es un caso clínico interesante. Eso puede ser una forma coloquial de hablar entre profesionales, pero hay que tener muchísimo cuidado con ese lenguaje, porque nadie puede ser un caso clínico interesante, porque un caso clínico es algo que entra en el mundo de los objetos. Será una persona que tiene una enfermedad que puede ser, por su complejidad, sorprendente, especialmente interesante de investigar. Es una persona. O sea, los médicos, pues lógicamente, tenemos que estudiar los órganos. Imagínate un cirujano general digestivo que tiene que hacer pues un montón de operaciones en diferentes órganos, sea el hígado, sea el páncreas, sea el colon, sea tiroides, etcétera, ¿no? Pero no podemos ver enfermedades, tenemos que ver enfermos. Es decir, no podemos ver vamos a decirlo así, suena un poco, no podemos ver las piezas, el hígado por un lado, el páncreas, claro que hay un hígado, claro que hay un páncreas, pero la suma del hígado, páncreas, corazón, cerebro, ni siquiera la suma es un ser humano. Un ser humano es mucho más que la suma. Lo mismo que el agua es más que el oxígeno y el hidrógeno. Estás haciendo una crítica a los médicos, a cómo actúan de vez en cuando. No, yo siento un respeto. Algunos médicos, quizás. Hago una crítica a toda actitud, sea por parte de un médico, sea por parte de cualquier profesional, a cualquier situación en la cual no estamos viendo a la persona, no la estamos tratando con el respeto y la dignidad que merece. Si eso lo hace un médico, esa actitud, desde mi punto de vista, no es adecuada. Si la hace una persona que te está atendiendo, te estás comprando un jersey, tampoco me parece adecuada. Lo que pasa es que el impacto que puede tener un médico es muy superior al impacto que puede tener alguien pues que no le tratan con un mínimo afecto y se va a comprar un jersey. Pero en ambos casos hay una falta de respeto hacia la persona. Entonces nosotros los médicos, lógicamente, tenemos que tener una muy buena formación científica, una muy buena formación técnica, y tenemos también que ser sensibles. Y yo te diré una cosa, Mamen, me sigue sorprendiendo que en montones de facultades de medicina el componente humanista siga sin estar presente en el currículum. Y es mi experiencia, estando con muchos médicos a lo largo de los años, el interés enorme que tienen en formarse en estas cosas. Es decir, no es que no quieran, es que no se les ha formado. Y esto también tiene una formación. Tú has vivido, has trabajado y te has formado tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. ¿Cómo se hace allá? ¿Esto es de forma diferente? ¿En el Reino Unido es realmente diferente? Yo en el Reino Unido lo que he hecho ha sido formación en algo que se llama coaching sistémico. En Estados Unidos sí he estado como cirujano. Bueno, yo estuve en un hospital en Boston, en el cual el trato al enfermo era considerado absolutamente prioritario. Nosotros teníamos enfermos de muchos sitios del país, nos los mandaban después de no haber tenido un resultado satisfactorio de cirugías.
hospital era un punto de referencia en el país, y muchos enfermos estaban, pues lógicamente, cargando con una enorme mochila por todas las cosas que no habían funcionado, y venían pues con su tristeza, con su miedo, su desesperanza, su sensación de impotencia, su rabia, etcétera, etcétera. Y por eso era tan importante, y aquí el profesor William Seiling, que era el catedrático de la universidad, era muy estricto en esto, y creo que hacía estupendamente bien en no ya cuidar al enfermo, sino mimar al enfermo. Explicarle, ¿no? Como acabas de hacer hace un rato, considerarlo y contarle, ¿no? Contarle siempre la verdad. Sí, hay que contarle. En Estados Unidos es obligatorio por ley. Lo que pasa es que a veces es pasarse al otro lado. Y yo suelo decir que la verdad sin compasión es crueldad. Es decir, tú puedes dar una información, en este caso una información dura. Un médico jamás puede dar un veredicto. No somos quienes para darlo. Podemos dar un pronóstico, estadísticamente hablando, pero siempre podemos hacerlo con ternura, siempre podemos hacerlo con cercanía, y entonces esa verdad, siendo a veces dura de aceptar, lleva digamos que un cierto bálsamo, que es el bálsamo de la cordialidad. Si se suelta así de repente y le puede pasar esto y tal, pues lógicamente esto a cualquiera de nosotros pues es como un jarro no de agua fría, sino de agua helada. Libertad es uno de ellos. Silencio. Me has dicho, el silencio es muy importante, pero ya para que cada cual se aplique el cuento. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo de importante? Sí. Bueno, es de una importancia extrema. Vamos a ver si lo explico desde distintos ángulos. Desde el punto de vista psicológico, la tendencia de la mente es una tendencia a irse al pasado generalmente para lamentarse, o irse al futuro normalmente para preocuparse. Entonces, cuando una persona está en el presente, está en el aquí y en el ahora, lo que se ha observado ahora a nivel neurocientífico es que cambia el funcionamiento del cerebro, pero cambia de manera radical. Cuando yo estoy yéndome al pasado o yéndome al futuro, hay una red que se llama la red neuronal por defecto, que es una red especialmente activa. Esto fue un descubrimiento por casualidad en Estados Unidos. Y esta red no solo favorece la enfermedad, es causa de infelicidad, y además te evita procesar los datos de forma correcta porque no estás en el presente. La atención la tienes dividida. Un poquito está en el presente y el resto está en el pasado y en el futuro, ¿no? Cuando tú entras en silencio, es decir, para entrar en silencio la clave es entrar en el presente. Eso es entrar en silencio. Cuando tú estás en el aquí y en el ahora, y entrar en silencio puede ser estar haciendo un platillo de cocina que te encanta y estás totalmente absorto. Pero qué difícil hoy en día, ¿eh? Teléfonos móviles. Claro, es que etcétera, etcétera. Es verdad, pero tú date cuenta hasta qué nivel está aumentando la distracción. Cada vez hay más niños que se les diagnostica de síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Cada vez hay más adultos en los que se...
de esto. Entonces, ¿qué nos vamos a dedicar? ¿Exclusivamente a medicar o nos vamos a ir al origen del problema? Claro, esa es una de las cuestiones, ¿no? La tercera, el junco. Bueno, el junco es una metáfora que explica la importancia de ser flexible en la vida. El tronco, que parece que es mucho más fuerte y se opone al viento, pues lo puede arrancar, pero es muy difícil que el viento arranque un junco, porque el junco se dobla. Esto es un concepto que es una palabra rara, que no acaba de enganchar muy bien en nuestro... Nos queremos, lo duros que somos en nuestras caídas, muchas veces como la culpa y la vergüenza se convierten en la forma en la que nos consideramos cómodos. Parece mentira, es sentirnos cómodos en la incomodidad. Por eso hay personas que se levantan con alegría, con ilusión, y de repente se sienten mal por sentirse bien. Entonces, a lo largo de los años hemos visto esto, y como hemos trabajado mucho todo lo que es el acceso al inconsciente, cómo se pueden reducir o eliminar creencias disfuncionales, y esto no sucede solo con una charla, sino con procesos de absorción profunda, pues es por lo que hemos creado esto. El total son 5 horas, obviamente se hace de manera progresiva, porque hemos calculado también un tiempo que sea razonable para que las personas puedan hacerlo sin tener que dejar otras cosas que son también muy importantes.